¿Y si te dijera que el futuro del Barça se está decidiendo ahora mismo? Y puede que no sea como tú crees. Quédate hasta el final porque lo que está pasando con Rashford, con Barthez y con Ansu Fati no es casualidad. Es una señal clara de hacia dónde va este equipo. Pero antes de empezar, si eres culé de verdad, deja ya tu like, suscríbete al canal y dime en comentarios qué harías tú con estos tres nombres, porque hoy vamos a entrar a fondo, sin filtros, con datos, pero también con sensaciones. Porque sí, vamos a empezar por el tema que más está dividiendo a la afición ahora mismo, Marcus Rashford, un jugador que ha caído de pie en el Barça, que se siente cómodo, que quiere quedarse sí o sí, pero que no termina de convencer a todo el mundo. Y aquí es donde empieza el debate real, porque si miras los números te enamoras. 26 participaciones en gol en apenas 233 minutos, 13 goles, 11 asistencias, una locura. Un ratio brutal que lo coloca por encima de muchos atacantes importantes de Europa. Y claro, cuando ves eso, lo primero que piensas es, hay que ficharlo. Pero el fútbol no es solo números. El fútbol es contexto, es lectura, es sensaciones. Y ahí es donde empieza la duda. Porque Rashford no es un jugador cualquiera, es un perfil muy específico. Un futbolista que necesita espacios, que brilla cuando tiene metros por delante, cuando puede correr, cuando puede atacar a la espalda. Pero el Barça de Hansi Flick no juega así. Este Barça vive del juego colectivo, de la presión alta, de la combinación corta, de la inteligencia táctica. Y ahí es donde muchos empiezan a preguntarse si realmente encaja. Porque sí, Rashford ha cumplido. Nadie puede discutir eso. Su actitud ha sido impecable, su compromiso total, su integración en el vestuario perfecta. Incluso está dispuesto a bajarse el sueldo para quedarse, algo que habla muy bien de él. Pero aún así, hay una sensación que no desaparece. Esa sensación de que cuando el equipo ha necesitado un paso adelante en partidos grandes, no siempre ha aparecido, y eso pesa. Y claro, luego está el tema económico. 30 millones de euros por su fichaje, más un salario alto incluso con rebaja. Y ahí la pregunta es inevitable. ¿Vale la pena esa inversión para un jugador que probablemente será suplente de Rafinha? ¿O sería mejor apostar por otro perfil, más joven, más adaptado al sistema, con mayor proyección? Aquí es donde el Barça tiene que tomar una decisión clave. Y ojo, porque esto no va de decir que Rashford sea malo. Todo lo contrario, es un gran jugador, pero no todos los grandes jugadores encajan en todos los equipos. Y ese es el punto. El Barça necesita piezas que encajen como un puzzle perfecto. No solo talento individual, sino coherencia colectiva. Y ahí es donde está el verdadero dilema. Pero mientras este debate arde, hay otra historia que empieza a crecer en silencio. La de Rooney Barthez, un nombre que quizá no tenía tantos focos hace unas semanas, pero que poco a poco empieza a ganarse su sitio. Su primer partido como titular dejó sensaciones interesantes. No fue espectacular, no fue brillante, pero sí dejó algo importante: personalidad. Porque no es fácil salir de inicio en el Barça, ocupar el lugar de un jugador como Lamine Yamal y no venirse abajo. Y Barthez no lo hizo. Jugó 62 minutos, participó en el juego, no perdió un solo pase, fue el jugador con más centros al área, y aunque le faltó atrevimiento en algunos momentos, dejó claro que tiene algo. Y aquí es donde entra el contexto. Es un jugador joven, sin continuidad, sin automatismos con sus compañeros. Es normal que juegue con cautela, que priorice no fallar antes que arriesgar. Eso también es inteligencia, porque el talento no solo se mide en regates, también en decisiones, y Barthez está en ese proceso de aprendizaje. Por eso la gran pregunta ahora es, ¿debe seguir teniendo minutos? Y la respuesta para muchos es sí, porque la confianza se construye jugando, porque no puedes exigirle que sea decisivo si no le das continuidad, porque el crecimiento de un jugador joven necesita tiempo, paciencia y oportunidades. Y además, el Barça necesita eso, necesita talento joven que crezca dentro del sistema, que entienda la idea, que se adapte desde el inicio. Y Barthez puede ser ese perfil. No es Lamine Yamal, no tiene por qué serlo, pero puede ser útil, puede ser importante, y eso ya es mucho. Pero si hay una historia que toca el corazón del barcelonismo, esa es la de Ansu Fati. Porque hablar de Ansu es hablar de ilusión, de talento, de un futuro que parecía escrito y que se torció por completo. Lesiones, presión, expectativas, todo se juntó para frenar una carrera que prometía ser histórica. Y ahora, lejos del Camp Nou, en el Mónaco, parece que ha encontrado algo que había perdido: felicidad. Y eso no es un detalle menor,
porque un jugador feliz rinde mejor, un jugador que se siente valorado, que tiene continuidad, que no vive bajo una presión constante, puede volver a ser él mismo. Los números no son espectaculares, pero son correctos. 9 goles en 25 partidos. Pero más allá de eso, hay sensaciones, hay confianza, hay una sonrisa que hacía tiempo no se veía, y eso lo cambia todo. El problema, como siempre, es el salario. Alto, muy alto, difícil de asumir para el Mónaco, pero Ansu está dispuesto a bajarlo. Y ahí está la clave, porque a veces, en el fútbol, hay decisiones que van más allá del dinero, decisiones que tienen que ver con el bienestar, con la carrera, con el futuro. Y aquí el Barça también tiene que pensar, porque una venta por 11 millones, más una opción de recompra, puede ser una operación inteligente. Libera masa salarial, genera ingresos y mantiene una puerta abierta. No es una despedida definitiva, es una apuesta estratégica. Y ahora es cuando te pregunto a ti, porque este debate no tiene una única respuesta. ¿Te quedarías con Rashford o apostarías por otro perfil? ¿Le darías continuidad a Barghi o crees que aún no está listo? ¿Y qué harías con Ansu Fati? ¿Lo traerías de vuelta o lo dejarías ser feliz en Mónaco? Pero antes de que respondas, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí analizamos todo lo que pasa en el Barça con profundidad, sin humo y con pasión. Y ahora sí, te leo. ¿Qué decisión tomarías tú con estos 3 casos que pueden marcar el futuro del club?